Dios amando a Dios. Revelando los ardores de su corazón. Un estudio profundo de la mesa del jueves, en el aposento alto de Jerusalén. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Osvaldo Bernadas. Escatología. Un estudio de los tiempos del fin. Capítulo 13. Confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan 16, 1, 4. Solo aquel que tenga suficiente depósito de palabra será capaz de evitar tropezar cuando tenga que atravesar de pie la gran tribulación. 2 días antes a esta reunión en Jerusalén, Jesús les había hablado sobre el mismo tema, advirtiéndoles que ante el engaño y la persecución muchos se sentirían ofendidos y engañados, y que como consecuencia el amor de muchos se enfriaría. Aquí les está dando el antídoto, para que cuando esas cosas sucedan, no tropiecen. En estos días de tantos sucesos inesperados, por falta de luz en su entendimiento, muchos en medio de las diferentes dinámicas, sin cultos presenciales, sin contacto físico, se sintieron confundidos, apocaron su fe y se desplomaron. Al no tener el formato de congregación con el que estaban familiarizados, muchos se ofendieron con la iglesia y con sus pastores, y por no tener los recursos apropiados para sobrellevar esa leve y momentánea tribulación, se volvieron presa fácil de Satanás. El antídoto para este tiempo sigue siendo el mismo de hace 2000 años. Abundancia de palabra roja. Cuando llegue la hora, acuérdense de lo que les he dicho. Solo la verdad revelada nos puede dar libertad en medio del oscuro y engañoso sistema anticristo. Sin esa verdad en tu depósito, será imposible no tropezar. Necesitamos ser alimentados del pan, la palabra, que Jesús soltó en aquella mesa, para que cuando todas esas cosas sucedan, podamos estar de pie. Sin tener la revelación e información correcta, ante la densa oscuridad de la noche que desatarán los falsos profetas, te confundirás, te indignarás con Dios, y caerás. Este es el tiempo, en que, si el sermón del monte, no es el oxígeno que respiras, de cierto tropezarás. Solo la práctica de esas enseñanzas podrá darte un certero sostén. No dependes de tu capacidad intelectual, ni depende de que tengas buena memoria. Será el Espíritu Santo, el que te hará recordar sus dichos en el día de la prueba. Jesús les prometió: aunque yo me vaya, no los dejaré solos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 7, 8. Es necesario que seamos reevangelizados. Es necesario predicar el Evangelio tal como es. Esas cosas que crees que son imposibles, hoy Jesús te dice: las puedes hacer. No con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu que habita dentro de ti. Muchas veces escuché personas decir: yo no puedo ayunar. Para mí es imposible dejar el café, dejar la Coca-Cola. Hasta que hacen la prueba y experimentan que se puede. Otros dicen: yo no podría vivir lejos de mi país, en otra cultura, con otro idioma, lejos de mi familia. Pero si el Espíritu Santo deposita esa carga en tu corazón, te aseguro que lo harás, y verás que es posible, porque es Dios quien lo hace en ti. En el diccionario de Dios, la palabra imposible no existe. Solo existe en el nuestro. Nadie sabe de lo que es capaz de soportar en él, hasta que no enfrenta la prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Estudiar las enseñanzas que Jesús soltó en esa mesa, no es llenar de información tu cerebro, es nutrir de fortaleza tu corazón, de donde surgirá el poder y la autoridad que necesitarás para enfrentar el día malo. Estudiar esas enseñanzas te introducirá en una realidad mayor, la realidad del Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Estar llenos del Espíritu en estos tiempos no será opcional. La llenura del Espíritu será cosa de vida o muerte. Sin el Espíritu de verdad nadie saldrá ileso en estos tiempos. No importa lo que alegue tu denominación, simplemente lo necesitarás. Es una cuestión radical.
Dependemos de su llenura de forma imprescindible. Acontecerá en ese tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y todo yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Isaías 10:27. Será el Espíritu Santo quien nos dará la capacidad y el sustento para entender y vivir el plan divino de forma completa. Soportar lo que vendrá, no será para eruditos, ni para austeros ascetas, será solo para los que estén llenos del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:12-13. Es el Espíritu Santo el único que puede darnos entendimiento claro y certero de los acontecimientos del fin. El que conoce lo que sucederá, está confiado, porque conoce el fin de la historia. Cristo victorioso descendiendo en gloria, para reinar la tierra. En las finanzas hay un término muy significativo: información privilegiada. El empresario que tiene información privilegiada vive tranquilo y seguro. Aunque venga una crisis, a él nunca lo tomará desprevenido. Él sabrá dónde invertir, cuándo comprar y cuándo vender. Para el empresario con acceso a esa información, las crisis son la mejor oportunidad de incremento. El empresario que tiene acceso a esa información, nunca pierde, siempre gana. Hoy quiero que sepas algo: tú y yo, somos personas de lo más privilegiadas, porque tenemos la más certera información de todas, tenemos la Biblia, el secreto más secreto de todos los secretos. No hay mayor información privilegiada que esa. ¿Lo sabías? Y eso no es todo, tenemos al mejor informante: el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo escuche se los hará saber. Esa revelación nos permite acceder al clímax más alto del nuevo pacto. Que el Espíritu Santo more en nuestro interior, haciéndose uno con nuestro espíritu, es lo que hace la auténtica diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Tú puedes estar todo el día al lado de tu esposa, muy cerca de ella, dormir con ella, aún así, nunca podrás acceder a su espíritu. Que el Espíritu haga de nuestro corazón su domicilio y se entremezcle con nuestro espíritu es algo realmente glorioso. Pablo lo dijo: si te unes con una mujer, un solo cuerpo será. Serán una sola carne. Pero el que se une con el Espíritu del Señor, un solo espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. El Espíritu Santo será el protagonista invisible de la iglesia de Apocalipsis. Es tan personal lo que Dios nos quiere revelar en esa mesa, que a menos que la unción del Espíritu nos llene por dentro y nos cubra por fuera, no lo podremos soportar. El Señor te permitirá escuchar la conversación íntima que tienen Padre, Hijo y Espíritu. ¿Alcanzas a dimensionar lo que eso significa? El Señor hoy nos está prometiendo algo glorioso. Si tú te mantienes firme en la intimidad conmigo, en el lugar de oración, sin declinar en tu fe, yo te prometo que caminarás con los que están arriba conmigo. Te aseguro que serás uno de mis asociados íntimos por la eternidad. Si te mantienes conectado a mi espíritu sin desmayar, te haré caminar en el consejo de Dios. Caminarás entre los ángeles. Esa es su gloriosa propuesta. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28-29. En esa mesa, tú y yo estamos siendo invitados, no solo a compartir el pan y el vino con Él, sino a llorar por lo que Él llora. Eso es algo de lo más glorioso. En esa mesa accederás a un corazón conforme al de Él. Hablamos de sentir dolores de parto por la salvación de los santos. Estamos hablando de clamar con gemidos indecibles hasta que Cristo sea forjado en nosotros. Esto es mucho más grande que una bendición pasajera. Esto es más que ir los domingos a la iglesia, cantar aleluya y diezmar. Esto es algo grandioso. Señor, por favor, permítenos escuchar esa conversación tan sublime. Señor, por favor, enséñanos a orar armonizados con tu intercesión. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros.
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 21, 22. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado, aparte de quitarte las ganas de orar, genera un ambiente de gran confusión. Cuando tu corazón está turbado pierdes la perspectiva correcta de quién es Jesús, de quién eres tú, y de cuál es tu propósito en la iglesia local donde Dios te sembró. Un corazón turbado es un lugar de peregrinaje para Satanás y sus demonios. Cuando tu corazón está turbado te vuelves vulnerable al desánimo y a la amargura. Cuando tu corazón está turbado el futuro te resulta incierto y te llenas de temor. Vives agobiado. Te vuelves crítico, quejoso, ofensivo, tornándote miserable. Estudiando la mesa de aquel viernes se nos revelan al menos 6 razones por las cuales el corazón de los discípulos se turbó. Presta atención, y examina tu corazón, puede que te identifiques con más de una de sus turbaciones. 1. El anuncio de que su líder amado iba a morir de forma tan violenta, fue el principal motivo de turbación para ellos. En un momento de la velada, Pedro cuestionó a Jesús. ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. ¿A dónde yo voy? No puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Juan 13, 36. Yo voy a morir, pero tú continuarás aquí, después de un tiempo vendrás conmigo. De ese modo, Jesús le profetizó a Pedro el martirio que le esperaba también a él. Antes de que el Señor los exhortara informándoles que todos lo traicionarían, Él les anunció su muerte. En 18 ocasiones Jesús se los había informado, aún así, ellos no pudieron asimilar esa cruda realidad. Pedro intentó enfrentar la situación con sus fuerzas naturales, pero falló. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo, sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13, 37, 38. Ellos conocían muy bien con la crueldad que se llevaban a cabo las ejecuciones romanas, y el solo hecho de pensar que Jesús terminaría clavado en una cruz, exhibido ante todos como un delincuente, los turbaba de gran manera. Imagínate. El solo hecho de pensar en que la sangre del más inocente de todos los hombres sería derramada, los desconcertaba. Su angustia era grande y su temor también. El libro de los Hechos sería precedido con la acción más satánica y violenta que alguien puede haber realizado sobre la vida de un inocente. 2. El temor a sus propias muertes aterraba sus corazones. Todos tenemos miedo a la muerte mientras ignoramos nuestro destino eterno. Para el ignorante la muerte es como dar un salto al vacío. Eso los aterrorizaba. Ese temor les duró hasta que Él se les reveló resucitado. Cuando ellos vieron sus heridas abiertas en sus manos y en su costado, después de tocarlo y comer con Él, su temor se disipó. El poder de su resurrección sanó todos sus traumas, convirtiéndolos en personas heroicas. Ese poder les hizo sentir que ya no hay vuelta atrás. Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Verlo a Jesús resucitado, habiendo vencido la misma muerte, caminando de vuelta en la tierra de los mortales, los llenó de expectativa, renovándoles las fuerzas. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Después de esa experiencia, la muerte no significaba más que una nueva etapa para ellos, un cambio de temporada, un salto a la vida eterna. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Filipenses 1, 21. 3. El fracaso personal al que Jesús los expuso los desconcertó. Es imposible imaginarse lo que ellos deben haber sentido durante los días que siguieron a esa cena. En la madrugada él fue arrestado, y todos lo abandonaron. En la mañana del viernes lo condenaron, y al mediodía fue crucificado, mientras ellos desde lejos veían la atroz carnicería, temiendo por sus vidas. Por la tarde fue enterrado.
Es imposible imaginar la desolación que habrán sentido durante ese sábado. Ya no hay esperanza. Todo se acabó. Ya no queda nada. ¿Y ahora qué haremos? 3 años de vivir el vértigo del cielo en la tierra, y ahora el que hacía que todas las cosas sucedan, estaba enterrado en una cueva. Después de haberlo visto limpiar leprosos, liberar endemoniados, resucitar muertos, verlo morir así, de forma tan cruel, los traumatizó. Durante todo el sábado el aposento fue gobernado por un amargo silencio de muerte. Ellos no sabían que mientras estaban atravesando la peor oscuridad de su vida, él estaba venciendo a la muerte, tomando las llaves del Hades, y ganando batallas por nosotros, por lo que recibió toda potestad en los cielos, y en la tierra. Esto nos enseña, que, aunque no escuchemos su voz y todo esté en silencio, él siempre sigue obrando a favor de nosotros. Esta verdad es impresionante. Tómala. Mientras tú piensas que Él te ignora, Él está ganando batallas por ti. Así como los apóstoles, todos hemos fracasado en diferentes áreas de la vida. Tus padres, tus ídolos, tus pastores, todos fracasaron alguna vez. Nadie es perfecto. El cristianismo ha creado la idea del superhombre de Dios, alguien que trascendió las imperfecciones, que no tiene errores, y que nunca falla. Esta idea ha generado gran confusión en las congregaciones, y mucha desilusión. Solo es cuestión de estudiar la vida de estos 12 apóstoles, y veremos que todos fallaron, a pesar de ser las estrellas del canon bíblico, los fundadores de la Iglesia, y los protagonistas del libro de los Hechos. Ellos eran personas salvas, habían caminado durante 3 años y medio con Jesús, día y noche, sin embargo, todos fallaron. Aún así, Jesús los escogió. Ellos fueron el staff que Jesús eligió para liderar un avivamiento espiritual sin precedentes en los tiempos. Su unción no tuvo comparación. Resucitaban muertos, levantaban paralíticos, los demonios se les sujetaban. Sin embargo, ante la prueba todos ellos fallaron. Al igual que a ellos, hoy Dios te lo dice a ti. No se turbe vuestro corazón. Este no es un permiso que el Señor te está otorgando para que fracases. No. Este es un aliento que Él te da para que si fracasaste te levantes y continúes. Yo estoy contigo, yo soy quien tiene el control. No hay por qué alarmarse. Tu fracaso nunca fue el fin de la historia. 4. Ellos fueron turbados por la traición de Judas. Ellos lo consideraban su amigo. Habían compartido todo con él. Las caminatas, los milagros, la comida, día y noche, año tras año, siempre juntos. Ellos nunca hubieran imaginado que él llevaría a cabo semejante ignominia. Esa traición los traumaba, los llenaba de rabia. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Se sentían impotentes. Destilaban amargura. Si la traición hubiera venido de alguien de afuera. Pero Judas era uno de nosotros. Él era parte de nuestro círculo íntimo. 5. Ellos estaban turbados por la crisis cultural que se detonaría en Israel. Tanto la persecución romana, como los disturbios con los de su pueblo los espantaba. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10, 16, 17. Los judíos comenzarían a creer que los apóstoles eran los enemigos públicos número 1, y que al perseguirlos y castigarlos hacían un servicio a Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18, 19. De hecho, todos ellos sufrieron martirios brutales. Crucificados, apedreados, degollados, aserrados, despellejados. Ninguno se salvó de ser perseguido y odiado. Jesús les aseguró que estas cosas sucederían. Jesús les había advertido que el templo sería destruido, que la ciudad de Jerusalén sería quemada y desolada, y que ellos serían diseminados por otras naciones, en medio de culturas heréticas y paganas. Esto los asustaba.
Ellos estaban atemorizados, por no recordar lo que Jesús les había asegurado. Siempre estaré con ustedes. Yo les proveeré las fuerzas, la osadía y el renuevo para persistir hasta el fin. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40, 29, 31. Aún en medio de tanta injusticia yo estaré con ustedes. No se turbe vuestro corazón. 6. El no saber qué pasaría con las promesas que Jesús les había hecho, eso los turbaba. Tú nos dijiste que nos sentaríamos en tronos, y ahora nos dices que ni siquiera habrá un templo. Tú nos prometiste que gobernaríamos las 12 tribus de Israel, y ahora nos dices que seremos perseguidos y dispersados por el mundo, sin nación, sin cultura y sin bandera. De cierto os digo que, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. Tú nos garantizaste que, si dejábamos todo por ti y te seguíamos, recibiríamos 100 veces más, y después la vida eterna, pero ahora estás muerto, y no tenemos nada. Ni siquiera te tenemos a ti. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. El Señor nunca deja de cumplir sus promesas. Él es fiel, y ellos lo sabían. Jesús no patrocina fracasos, pero el corazón turbado de ellos no se los permitía recordar. Señor, tú eres mi Dios, por eso yo te alabo y bendigo tu nombre. Tú siempre has realizado tus planes de forma admirables. Tú eres fiel y seguro desde tiempos antiguos. Isaías 25, 1.